Hola a todos y a todas. Yo soy Alba de eProcesMed y hoy estoy con Federico Rodríguez Rubio, Alfonso Bahillo y Edilberto Ojeda. Durante una hora vamos a estar hablando sobre el webinar Stream, sobre todo enfocado a problemas urológicos y cómo las nuevas tecnologías ayudan al sector de la urología. Y por último presentaremos Stream de parte de Edilberto. Vamos a esperar un poquito a que la gente se vaya conectando, las vamos añadiendo, pero mientras tanto me gustaría recordar un poco normas básicas que vamos a tener en este webinar. Vale, podemos empezar. Sí que nos gustaría que cuando os unieseis tuvieseis el nombre y el apellido para, en caso de tener dudas o comentarios en el chat, poder dirigirnos a vosotros a través del nombre y el apellido. Es muy importante que desconectéis el micrófono para no interferir con ruidos de fondo u otras cosas. Sí que os animamos a usar el chat mientras están Federico, Alfonso o Edilberto hablando, pero sí que es verdad que vamos a tener al final de todo una ronda de preguntas. Entonces, aunque podéis interactuar entre vosotros a través del chat, sí que os pedimos, por favor, guardaros las preguntas porque va a haber una ronda de preguntas. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es sobre estos temas, la bienvenida a la presentación que estoy haciendo yo ahora. Federico nos va a hablar de problemas urológicos que tienen los hombres adultos a partir de los 40 años. Alfonso va a seguir con el webinar hablando sobre el procesamiento de señal IA. Y después acabamos con Edilberto hablando sobre Stream, el nuevo producto que estamos desarrollando en eProcessMed. Y después de hablar los ponentes, lo que he comentado antes, que habrá una ronda de preguntas y ahí ya nos despediremos. Entonces, vamos a empezar un poco presentándonos. Yo soy Alba, vengo de eProcessMed, al igual que Edilberto. En eProcessMed nos caracterizamos por ser una startup innovadora de salud digital, que estamos a la vanguardia de la transformación del sector sanitario. Nosotros destacamos por el uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial y el uso del blockchain para revolucionar los sistemas, los procesos que tiene la atención sanitaria en estos momentos. Vamos a empezar con Federico, lo voy a presentar. Federico es urólogo, experto en su campo. Federico, además de tener una clínica urológica que dirige en Cádiz, además es también profesor en la Universidad de Cádiz. Es un referente ahí en Andalucía y ha participado en lo que estamos viendo, en eso, que es miembro del comité editorial de las revistas Actas Urológicas. Presento a Alfonso, que es doctor en Tecnologías de la Información, es ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid. Desde el año 2018 aplica sus conocimientos de ingeniería en el ámbito de la salud. Y Alfonso se caracteriza por tener mucha experiencia, tanto nacional como internacionalmente, en proyectos de su campo. Por último, tenemos a Edilberto, que es doctor en biomedicina. Edilberto es licenciado en farmacia y doctor en el área de medicina, con estudios superiores de dirección y administración de empresas. Edilberto se caracteriza por tener un perfil multidisciplinar y ha liderado varias líneas de investigación y equipos heterogéneos en entornos nacionales e internacionales. Edilberto tiene experiencia en proyectos altamente innovadores con grandes retos de escalabilidad y rentabilidad. Entonces, una vez presentados a los ponentes, vamos a empezar con Federico. Federico nos va a hablar sobre problemas urológicos de los hombres a partir de 40 años. Entonces, Federico, cuando quieras. Muy bien. ¿Se me escucha, Alba? ¿Se Sí, se te escucha bien? escucha. Sí, Bien, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a eProcessMed por esta invitación. Yo desde mi punto de vista médico, el que estoy en contacto con pacientes como urólogo, con problemas urológicos, en este caso de orina, pues nada, voy a intentar dar a modo de introducción cuál es la situación real de los hombres
a partir de los 40, 50 años. Y yo creo que si nos fijamos en el esquema, observamos que la próstata está situada en un lugar, en una encrucijada clave. La próstata, que tiene una función en el ámbito sexual y en el ámbito reproductivo, está colocada en una zona donde viene a condicionar mucho en la forma como orinamos. Porque el conducto urinario, que de la vejiga hacia afuera en la mujer es muy simple, en el caso del hombre pues tiene que pasar a través de la próstata. La próstata rodea, como si fuera un donut, rodea al conducto uretral. Entonces, mientras que somos jóvenes, pues no hay grandes problemas. Pero a partir de los 50 años y algunos ya a partir de los 40 años, empieza a haber cambios. La próstata, a diferencia de la mayor parte de las cosas en el cuerpo, en vez de ir a menos, en menos función, en menos volumen, pues la próstata a partir de los 50 años va al contrario, va a más, se hace más grande, en forma de un tumor benigno. Benigno significa ordenado y controlado, a diferencia de un tumor maligno que es descontrolado y nos mata. Este crecimiento no nos mata, pero sí nos amarga la vida, nos fastidia un poco la vida, porque tal como decía antes, esta glándula que ya ha cumplido su función sexual y reproductiva, ahora lo que hace es apretar, obstruir el conducto por donde tenemos que orinar. Y esto es lo que le pasa a la mayor parte de los hombres a partir de los 40 años. Y se va manifestando en una serie de síntomas que los urólogos los clasificamos en esta primera diapositiva en síntomas obstructivos. El chorro miccional es más débil, cuesta más trabajo arrancar o orinar, la micción es entrecortada, arranca, se para. El paciente tiene sensación de vaciado incompleto, no se queda contento después de ir al cuarto de baño y después de terminar de orinar, mucho goteo posmiccional. No termina de vaciar. El extremo de esta situación sería la retención absoluta de orina, la necesidad de colocar algún tipo de dispositivo, de sonda, para poder evacuar la orina. Esta sería la situación extrema. En la siguiente diapositiva veríamos cómo también puede manifestarse con síntomas muy molestos que le llamamos irritativos, porque al inicio del desarrollo de la próstata, del crecimiento de la próstata va cabreando, va enfadando al órgano que tiene al lado, que es la vejiga, y serían los síntomas irritativos. Mucha frecuencia para orinar, muchas veces por la noche, tener unas ganas imperiosas de orinar que no le da tiempo llegar al cuarto de baño y en ocasiones le lleva al escape de orina. La vejiga se contrae involuntariamente. Siguiente. Bien, esto tiene un impacto epidemiológico, social y económico enorme, enorme, porque es muy prevalente. Son pocos los hombres de más de 50 años que no tienen algún tipo de molestia de este tipo. Pero es que no solamente hay gran número de individuos afectados, sino también que el que tiene esa sintomatología la podrá aliviar, la podrá controlar algo, podrá resignarse, pero habitualmente te acompaña a lo largo de toda tu vida. O sea que es prevalente por el número y por el número de años que está contigo. Afecta claramente a la calidad de vida, condiciona nuestra sociabilidad y supone claramente costes individuales y sociales enormes. Los cambios demográficos que estamos viendo van a favor o en contra, depende de cómo se vea, va a ir a favor de que el problema se va a incrementar. La población envejece, por lo tanto, va a haber más casos. Y está íntimamente relacionado con otros problemas médicos como el síndrome metabólico y muchos acontecimientos cardíacos. Por lo tanto, el problema es más de lo que podría parecer. Todo es la próstata. Pues no, gran parte del problema es la próstata, pero hoy en día hay que darle un enfoque distinto. En la siguiente diapositiva vemos que en inglés
se viene definiendo síntomas del tracto urinario inferior. Y esta terminología es mucho más apropiada que decir próstata, prostatismo, esto es la próstata. ¿Por qué? Aunque por estadística tenemos altas probabilidades de acertar, sobre todo en una persona de más de 50 años, hay que tener en mente que muchísimos otros problemas pueden simular el problema de la próstata. Un tumor de vejiga, una estenosis de uretra, un cuerpo extraño, un problema neurológico que afecte al vaciamiento de la vejiga, problemas que te hacen orinar por la noche de forma aislada, eh, y, y algunos otros, pues, de forma que a todos los médicos que están implicados en este diagnóstico, bueno, pues médicos de urgencia, porque pueden los pacientes acudir a urgencia en determinada ocasión, a los médicos de familia, a los médicos en formación, a internistas, a cualquier médico que esté, ya le decimos, por favor, no lo catalogues de próstata porque es un término que te puede llevar a error. Primero hay que tener la mente abierta y una vez que se han hecho los estudios adecuados, pues será la próstata o será otra patología. Pero de nuevo, si ya hablaba de que es prevalente, si además de la propia próstata hay otras condiciones que te pueden llevar a tener esta sintomatología, pues se incrementa el número de pacientes que pueden estar afectados. Sí. ¿Con qué herramientas contamos los clínicos para intentar orientar al paciente? Pues evidentemente una entrevista bien dirigida pues te ayuda bastante. No es lo mismo tener a un paciente sano que a los 50 años empieza a tener sintomatología que tener a una persona de 80 años con un Alzheimer, un Parkinson, un ictus, en donde otros problemas pueden agravar la sintomatología medicinal. No es lo mismo que el que te viene a la consulta te dice que ahora tiene 60 años, pero que está orinando con un chorro débil desde los 10 años. Bueno, pues eso podría ser una estenosis de uretra y no un problema de próstata. Entonces, la entrevista, el experto es capaz de dirigir al paciente de una forma bastante acertada. Evidentemente, se tiene que complementar este encuentro médico con un examen físico adecuado, los estudios de imagen, que habitualmente es la ecografía, que es inocua, los análisis de orina, los análisis de sangre, como la función renal, el PSA y demás. Y la siguiente diapositiva mostraría los estudios funcionales. Los estudios funcionales tenemos uno muy complejo, bueno, muy complejo, quiero decir, costoso, que es invasivo, en donde se le coloca al paciente una serie de electrodos en recto, en vejiga, en el abdomen, y vamos llenando la vejiga de una forma lenta y vamos viendo el comportamiento de las distintas partes de la pelvis para conocer la dinámica. Habitualmente este tipo de estudio se reserva para pacientes, ya digo, más complejos. Y otra herramienta sería la flujometría, que eso sí es un instrumento más sencillo, que se tiene en muchas consultas, que por medios físicos mide volumen y tiempo. Volumen y tiempo, entonces el chorro de la orina es de alguna forma imperfecta, pero de alguna forma es objetivado en un número, flujo máximo, un flujo medio y demás. Siguiente diapositiva. Hablando de chorro, no quiero dejar de tener una cita literaria de nuestro querido Gabriel García Márquez, nuestro admirado García Márquez, en donde en una novela, Amor en los tiempos de cólera, Fermina Daza y Juvenal Urbino pasan la primera noche de bodas. La pasan en un barco y ella, desde el camarote, dice que el ruido del manantial de caballo le pareció tan potente e investido de tanta autoridad que aumentó su terror por los estragos que temía. Vamos, pocas veces, yo estoy siempre hablando de la orina y del chorro, pero de esta cosa tan poco presumible que una persona sea capaz de hablar de una forma tan elegante y tan bonita, pues no me lo esperaba. Él mismo describe al chorro de orina como su manantial, que era de joven, tan definido y directo, que en el colegio había ganado varios torneos de puntería para llenar botellas, pero con los usos de la edad, es decir,
ya ha superado los 50 años, ya empieza a estar fastidiado. Con los usos de la edad no solo fue decayendo, sino que se hizo oblicuo, se ramificaba y se volvió por fin una fuente de fantasía imposible de dirigir, a pesar de los muchos esfuerzos que él hacía por enderezarlo. El producto que se presenta, Stream Chorro, está aquí perfectamente reflejado. Y por último, ya está, ya es el remate, no, la anterior, la anterior. El inodoro tuvo que ser inventado por alguien que no sabía nada de hombres. Eso, eso ya es el remate de hablar de hombres orinando. Y la siguiente. La flujometría tradicional, la que mide el chorro de Urbino, de Juvenal Urbino, la flujometría tradicional obliga al desplazamiento del paciente al hospital. Primer condicionante. Requiere preparación por parte del personal técnico, un cuarto de baño y precisa que el paciente, en una sala de espera habitualmente poco hospitalaria, está en un hospital, pero hay zonas del hospital que son muy poco hospitalarias. Tiene que estar con la vejiga llena, aguantando las ganas de orinar. Después, en unas condiciones de prisa, entre rápido que viene el siguiente paciente, tiene que entrar en una habitación con un embudo, tiene que evitar los derrames, las salpicaduras. Bueno, es lo que tenemos, pero es bastante imperfecto. Y además, los urólogos no tenemos la flujometría como algo que sea totalmente definitorio. Por lo tanto, todo esto es mejorable. ¿Y qué le pide, siguiente, y qué le pediría un clínico que tenga que tomar decisiones a una flujometría mejor? Pues desde mi punto de vista yo le pediría que el paciente orinara lo más cómodamente posible, que orinara a ser posible en su medio, sin la presión, sin la ansiedad, con volúmenes de vejiga, volúmenes urinarios que no se le salten las lágrimas, que no orine rápido porque pierde el autobús. Ese estrés evitarlo y que el paciente orine en su medio, que permita repeticiones. O sea, nosotros a los pacientes los vemos a lo mejor una vez al año con su flujometría y ese es el patrón para todo el año. Y el paciente orina muchas veces en el día, muchas veces en la semana y muchas veces en el mes. Por lo tanto, un sistema que tenga medidas repetidas con un rango en donde podamos ver la micción peor, la micción mayor de un tiempo prolongado, pues sería muchísimo más útil. Aparte que las medidas repetidas darían la posibilidad de media, mediana y demás. Que tenga poco coste, siempre deseable, tanto para el paciente como para el centro que tenga que hacerlo y que dure poco, que no consuma tiempo, que cada vez es más caro el tiempo del personal sanitario y de los centros. Y una cosa también interesante, un sistema que pudiera medir lo que no se puede medir en una flujometría de un hospital. De nuevo, la medición es en unas condiciones de mañana, pero el hombre también orina por la tarde. No hay flujometrías de tarde. Evidentemente no hay flujometrías de noche. Y un sistema portátil, un sistema que se lo lleve a su medio, como se hace con el medidor de tensión arterial, el famoso Holter, que se lo lleva al paciente y toma mediciones a lo largo de varios días. Pues un sistema de ese tipo sería muchísimo más interesante porque conoceríamos partes de su forma de orinar, eh, como es la noche, como es el fin de semana, como es fuera del ámbito hospitalario, que aunque ahora es lo que tenemos, reconocemos que es bastante imperfecto. Y con esto, nada, agradecerle la atención y muchísimas gracias. Espero que los que me sigan lo hagan muchísimo mejor que yo. Muchas gracias, Federico. Creo que con lo que nos quedamos puede ser esos métodos tradicionales que se llevan usando en neurología durante X tiempo, que por tu experiencia, pero que a esas pruebas
hay que darles una vuelta, pues por lo que has dicho, pues porque, por ejemplo, con que los hombres meáis, bueno, y las mujeres, claro, que las personas orinan, pues en cualquier momento del día, por ejemplo, pues todas estas cosas, estas pruebas que se han ido utilizando, igual hay que darles una vuelta. Entonces, te agradezco mucho, Federico, por lo que nos has aportado y ahora vamos a seguir con Alfonso, cuando quieras, Alfonso. Sí, bueno, bien, aquí. Muchas gracias, Federico. Siempre, bueno, muy atento a esas píldoras de conocimiento que nos ofreces y bueno, lo has hecho genial. Yo espero conseguir hacerlo también como tú. Bueno, agradecer también a Processmed esta invitación. Bueno, siempre es un placer colaborar con vosotros. Yo voy a intentar, de alguna forma, y sin entrar en grandes tecnicismos, motivar el por qué dos herramientas, como son el procesador de la señal y la inteligencia artificial, pues nos van a permitir presentar a la urosonometría, y ya me adelanto con esta palabra clave en esta sesión, a que sea una alternativa real a la flujometría tradicional, ¿no? Bueno, Federico ya ha explicado muy bien cuál es la problemática que tiene la flujometría tradicional. Esto es una idea que ya lleva años, ¿no? Nació en el 46 y desde entonces pues, lleva siendo una prueba estándar en todos los hospitales, ¿no? De lo largo y ancho del mundo. Pero tiene unas grandes limitaciones, ¿no? Yo me voy a limitar quizás a resumir las que ha dicho Federico, pero bueno, yo me imagino esa persona que llega a la consulta en unas situaciones, ¿no? de la vejiga pues a reventar, ¿no? Que se le saltan las lágrimas, como ha comentado Federico. En el mejor de los casos, si no se ha orinado encima y consigue llegar a la clínica en el momento en el que le toca, porque ya sabéis que el tema de las citas pues no brillan por su puntualidad, si consigue orinar, pues seguramente esa prueba no sea lo suficientemente representativa de cómo orina esa persona de forma habitual, ¿no? Entonces, el objetivo que perseguimos es el de intentar llevar esta prueba a un entorno más natural, como es el entorno doméstico, el entorno domiciliario. Eso es. Entonces, bueno, yo os voy a contar cómo, de una forma anecdótica, surgió en mi grupo de investigación el tema de la urosonometría. Y es que en una conversación casual con un jefe de servicio de un importante hospital de allí de País Vasco, pues fue quien me explicó cuáles eran las limitaciones que él identificaba en la flujometría tradicional. Y casi de forma anecdótica, cuando iba a terminar la conversación, me dijo, el caso es que yo simplemente escuchando cómo orina una persona, sería ya capaz de hacer un primer diagnóstico sobre, ¿no? el problema que puede o la patología que puede padecer esa persona, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui a mi casa bueno, con esa idea dando vueltas, ¿no? Y el caso es que hay una prueba muy valiosa, entre otras, ¿no? que se realizan, como ha explicado Federico, pero hay una prueba importante que tiene limitaciones y hay una persona con mucha experiencia en este campo que él dice que simplemente escuchando, ¿no? sería capaz de dar un primer diagnóstico, ¿no? Entonces es cuando, pon la siguiente, eso es cuando, bueno, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacer una urosonometría, ¿no? Es decir, ser capaces de dar, ofrecer los datos que te da una flujometría tradicional, procesando el sonido que produce el impacto del chorro de orina contra la base del agua de un inodoro, ¿no? ¿Eso qué nos permitiría? Eso nos permitiría tener, bueno, por un lado, que la prueba se pudiese realizar en casa. Entonces ya quitamos toda la parte del estrés. Que la persona orinase de forma natural, como orina normalmente, ¿no? Porque muchas veces cuando estas personas hacen la prueba de flujometría en el hospital, lo que suelen decir es que yo no orino así en casa. Normal, estás en un entorno que no es natural, te sientes observado, te tapa nada más que por una cortinilla, llegas en unas condiciones, bueno, todas las limitaciones que hemos comentado ya de la flujometría tradicional. Entonces, imaginaros, ¿no? El que esto lo pudiésemos hacer en casa, en un entorno natural. Tantas veces, es decir, el tomar tantos datos como veces orine la persona en casa. Bueno, ya no es una sola micción, ya estamos caracterizando la forma en la que orina una persona de una forma mucho más detallada, ¿no? Porque vamos a ser capaces de capturar las micciones diurnas, las nocturnas, las de los fines de semana,
las de los lunes. En fin, vamos a poder caracterizar mucho mejor esta prueba. Fuera parte de todos los temas de seguridad, de limpieza, evitar desplazamientos al centro, colapsar, bueno, no colapsar, pero sí reducir, ¿no? Las visitas al centro y por lo tanto el personal allí, ahorro en tiempo, en coste, en ambos lados, ¿no? Tanto el de la persona como el del propio centro. En definitiva, lo que podríamos llegar a conseguir es ese diario miccional, es decir, ese poder caracterizar cuantitativa y cualitativamente cómo orina una persona. Eh, Siguiente diapositiva. Esto, esto de la urosonometría, ¿no? Vuelvo un poco a la idea de antes, de yo vuelvo a mi casa después de hablar con esta persona experta, pues lo primero que hace uno es empezar a buscar en Internet, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa cuando, bueno, ya fue en el 66, cuando se propuso la idea de la urosonometría? Es verdad que no es hasta 2010 cuando los grupos de investigación retoman esta idea con fuerza e intentan ponerlo en la práctica, ¿no? Hay un montón de grupos a lo largo del globo terráqueo, pero la mayoría de ellos están utilizando el smartphone como la herramienta para la toma de esa urosonometría. De una forma muy resumida, al final lo que estamos haciendo, o lo que hace la urosonometría es grabar ese ruido, ¿no? Que produce el chorro de orina al impactar contra la base del agua del inodoro, ¿no? Entonces, como decía, la mayoría de grupos eligen el smartphone o han elegido el smartphone, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay margen de mejora. Y luego, otra de las problemáticas es que no existen datasets públicos, es decir, no existen grabaciones de ruido de micción disponibles, ¿no? En la comunidad científica con la que poder jugar, probar, entrenar modelos. Y las, las aplicaciones para smartphone, que creo que hay un par de ellas disponibles a nivel global, que capaces de hacer urosonometrías, utilizan unos modelos que no son open source y que por lo tanto no sabes muy bien cómo llegan a darte esos datos y no puedes comparar tus resultados con los de ellos. Por lo tanto, bueno, pues, no pudiendo llegar, ¿no? a validar de alguna forma los resultados. Entonces, ¿qué es lo que estamos, o mejor dicho, qué es lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación? Lo primero que hicimos fue asegurarnos de que, puesto que lo que vamos a hacer es grabar ruido, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿qué tipo de dispositivo necesitamos? ¿Necesitamos un micrófono profesional de alta sensibilidad? De alta resolución espectral? Bueno, pues la respuesta es que no es necesario. Podemos utilizar un micrófono analógico, digital, MEMS, barato, de los que integran la mayoría de dispositivos wearables o smartphones que hay en el mercado, porque bueno, pues no requiere digamos, la energía de esa micción se concentra principalmente en frecuencias por debajo de los 8 kHz y por lo tanto no hacen falta frecuencias de muestreo superiores a los 16 kHz. Eso ya te lo ofrecen la mayoría de dispositivos de uso habitual. No, en la de antes, no pases. Por otro lado, bueno, pues analizamos también, bueno, decíamos que hay que orinar de forma natural, ¿no? Y yo en todo momento he dicho, la base de todo esto es el ruido que produce el chorro de orina sobre la base del agua. Claro, ya estoy dando por hecho que la persona es capaz de apuntar a la base del agua del inodoro. Bueno, otro de los estudios que estamos haciendo es pues, aquellas situaciones en las que no es posible, por diversas circunstancias, apuntar con el chorro de orina a la base del agua, pues intentar procesar no solo el ruido que se produce en la base del agua, sino también en otra superficie, como puede ser las paredes de cerámica del inodoro. En última instancia, lo que estamos haciendo es entrenar modelos em, utilizando algoritmos de inteligencia artificial que sean capaces de traducir esas unidades sonoras del ruido que se produce en ese acto de micción en mililitros segundo, en esos parámetros que te arroja una flujometría tradicional, como son, pues, cuál es el pico, cuál es la capacidad, o sea, cuál es el flujo máximo que eres capaz de llegar en una micción, cuál es el tiempo que tardas en vaciar, si eres capaz de vaciar tu vejiga, cuál es el tiempo al máximo, cuál es el volumen total, ¿no? Cuál es la cantidad de mililitros totales, ¿no? que vacías, ¿no? O sea, que evacúas. Todos esos parámetros son los que estamos estimando actualmente a través únicamente de
las unidades de sonido. Y por último, y no menos importante, y en esta parte enlazo seguramente con lo que vaya a presentar luego Edilberto, eh, tenemos que pensar también en cómo automatizar este proceso de toma de o recogida de urosonometrías, porque lo ideal sería que al final la persona orinase de forma natural en su entorno doméstico, sin necesidad de estar pendiente de encender qué aparato o tocar qué botón o acordarse de apagar no sé qué otro dispositivo, ¿no? Entonces también estamos trabajando en esa automatización de procesos en diversas líneas, una pues utilizando el propio smartwatch, pues imaginaos cómo empezar una grabación con un típico, hey Siri, voy a empezar a orinar, ¿no? Entonces ya eso desencadenaría todo el proceso de grabación de sonido y de procesado de señal. O, pues, si tienes un sistema que es capaz de identificar en qué momento estás en el baño, tener otro sistema que esté en paralelo, correlando el ruido que está sucediendo en el baño, para que cuando ese ruido provenga de una micción, eh, lanzar automáticamente el proceso de grabación. En definitiva, lo que buscamos es, como decía, que la persona no tenga que preocuparse de nada y que el dispositivo, gracias a la tecnología, sea capaz de hacer el trabajo de la urosonometría por sí mismo. Y ya como última dispositiva, o sea, última diapositiva, ¿en qué estamos trabajando actualmente? Pues precisamente en generalizar los modelos, como podéis imaginar, los datos, o sea, mejor dicho, el modelo que tenemos actualmente, bueno, pues ha sido construido en base a unos datos que se han recogido en un entorno determinado. Entonces, lo que estamos ahora buscando es recoger más datos de entornos más diversos, de perfiles más diversos, incluso vamos a hacer una comparativa con la raza, con el propósito de que los modelos sean capaces de generalizar más y mejor, ¿no? Para ser capaces de acoger a más personas. Y además estamos generando micciones sintéticas gracias a unas bombas peristálticas que estamos utilizando, pues, para poder caracterizar todos los flujos posibles, ¿no? Y por último, bueno, pues también todos los retos, que no son pocos, de filtrado de ese ruido no deseado que sucede a la vez del acto de micción, que puede ser pues la televisión puesta, ruido de hablando alrededor, o bueno, en fin, diversos tipos de ruidos que pueden suceder en ese momento, ¿no? Y nada, bueno, con esto pues quedo a vuestra disposición luego en la ronda de preguntas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Lo has hecho también como Federico, no te preocupes. Ahora vamos a dar paso a Edilberto. Por favor, Edilberto, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Edilberto Ojeda y bueno, yo soy el responsable del desarrollo de producto en eProcessMed y el encargado de llevar el proyecto Stream. Gracias, Federico y Alfonso, por la explicación, las explicaciones que acaban de comentar. Y bueno, yo lo que voy a hacer es aunar esas ponencias para complementar con lo que es Stream. Bueno, nosotros aquí en el proyecto Stream lo que hemos hecho, bueno, basándonos en las necesidades que comenta Federico, que tiene las personas del sistema sanitario, aunado con la tecnología que nos comenta Alfonso, nosotros desde eProcessMed hemos estado trabajando en el desarrollo de un dispositivo que es capaz de analizar y escuchar esas micciones, ¿vale? Entonces, lo que hemos estado trabajando es el desarrollo, como lo ven en pantalla, es un dispositivo electrónico capaz de capturar ese sonido cuando la persona está miccionando, a la vez mandarla a una base de datos y analizarla. Este primer prototipo que tenemos desarrollado lo hemos hecho con es una pequeña prueba piloto donde hemos visto un porcentaje alto de precisión, hablamos de un 90% de precisión. El proyecto lo estamos enfocando, como lo comenta Federico, pues a los hombres, en particular a los que son mayores de 40 años, para prevenir y monitorizar las anomalías en el tracto urinario inferior. Siguiente, por favor. Entonces, cómo dividimos este proyecto? Lo podemos dividir en tres partes para que se entienda mejor. Una parte, estamos desarrollando lo que es la plataforma
en donde, donde el médico y el paciente o la persona que se quiera analizar va a tener el sistema de gestión de información. Por otra parte, vamos a tener el sistema electrónico donde vamos a monitorizar y vamos a obtener esas grabaciones. Y por último, todo lo que es los servidores y la nube, donde se va a analizar toda esta información y se va a gestionar toda esta información y se va a mandar de vuelta a los dispositivos. Entonces, ¿cómo funciona o cómo funcionaría este dispositivo? Primero, tendríamos una aplicación en el móvil. El paciente lo que tendría que hacer es meter su información. Enseguida se tendría que hacer un aparejamiento con el dispositivo. Una vez que el dispositivo esté emparejado con la aplicación, lo que tendría que hacer la persona es ponerlo encima del váter y listo. Entonces, una vez que ya está el sistema encima del váter, pues lo que tiene que hacer el paciente en este primer ensayo, en este primer dispositivos que estamos desarrollando, aquí para que lo puedan visualizar mejor. Así, este es un prototipo que tenemos impreso en 3D. Lo que el paciente haría sería presionar el botón de play para empezar a grabar la micción. En un dispositivo más avanzado, lo que tendríamos planeado hacer es ya quitar el botón de play y dejar el dispositivo sin más, para que automáticamente se empezaran a grabar las micciones. Pues una vez que el paciente termina de miccionar, el dispositivo sabe automáticamente que esto ha acabado, la persona se puede retirar sin ningún problema. Entonces el dispositivo lo que va a hacer es acoplarse a mandar esta información a través de Internet hacia nuestra base de datos, lo que haría el análisis de información, procesamiento, y inmediatamente cuando esta información esté analizada, mandarlo de vuelta a lo que sería ya los pacientes con un análisis, una información. En caso de que los médicos o la persona que esté encargada de monitorizar ese paciente esté también con la plataforma, pues podría recibir esa información al mismo tiempo. Lo que nos permitiría, la siguiente, lo que nos permitiría pues un análisis constante en diferentes tiempos, a diferentes horas del día. Podría ser, como comentaba Federico, podría ser en un ambiente, en un entorno amigable, podría ser de noche, de día, lo que representaría a un paciente en su entorno normal, dejando a un lado esa presión, esa angustia, esa ansiedad que tiene que hacer el ensayo en el momento en el que está en consulta. Por tanto, tenemos un dispositivo que podría ser un dispositivo pues fácil de usar. El dispositivo no estaría en contacto con la orina. Es un dispositivo, a diferencia con los uroflujómetros tradicionales, que una vez que se utilizan hay que limpiarlos, hay que darles un mantenimiento para que el siguiente paciente pueda hacerle el mismo ensayo. En este caso, el paciente con el mismo sistema puede hacer un número de infinidad de test, como por decirlo así. Podemos recabar información hasta 30 test o más, lo que nos llevaría a una información más precisa y confiable comparado a lo que es un neuroflujómetro normal y tradicional, donde generalmente se hace pues un ensayo o dos al paciente a lo más. Entonces aquí lo que nos permitiría es un ensayo múltiple a lo largo de una semana o dos, dependiendo lo que el médico pueda indicar. Además, estamos desarrollando el sistema para que pueda proteger la privacidad del paciente. ¿Esto qué significa? Que el que tenga un micrófono significa que te va a grabar a ti y que va a oír tus conversaciones. Está diseñado para que solo grabe cuando estás miccionando y todo lo demás quede fuera. Por tanto, es un sistema que protege la privacidad donde no se está grabando nada de lo que está ocurriendo más allá de cuando estés en el váter. Aparte, pues la comodidad de tenerlo en casa o tenerlo en un entorno donde el paciente se sienta más confortable. Vale, siguiente. El desarrollo actualmente lo estamos dividiendo en dos partes, ¿vale? Tenemos un desarrollo más profesional, que por decirlo así, más enfocado a la parte clínica, más enfocado a los médicos, y otro desarrollo
que es un desarrollo que podría tener acceso la población en general. ¿Vale? Entonces, el primer desarrollo lo tendríamos, una expectativa del desarrollo del producto, lo tendríamos a finales del 2026, principios de 2027. Este es el dispositivo más profesional que estaría enfocado ya a la parte clínica, a los médicos, a las clínicas, y el otro dispositivo que es un dispositivo que cualquier persona podría tener acceso y que lo podría utilizar si desea, pues, una monitorización, quiere saber cómo se encuentra, pues lo podría adquirir. Y nosotros estamos trabajando para desarrollar este sistema a finales entre el 2025 y entre 2025 y principios de 2026. Entonces, estas son las dos líneas que estamos trabajando y esperamos tenerlas pronto en el mercado. Vale, pues muchas gracias, Edilberto, por tu aportación, por presentarnos ese nuevo producto, ese nuevo proyecto que estamos desarrollando en eProcessMed. Como ya he comentado antes, ahora sería el momento adecuado para hacer una ronda de preguntas, así que podéis utilizar el chat, sentiros libres, y aquí estaremos para contestaros. Tenemos Vale, aquí Macarena Pérez, gracias a todos por la presentación. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os habéis quedado con dudas? De todas formas, al final en la última slide va a estar mi información de contacto. Entonces, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, mira, aquí tenemos la primera. Vale, vamos a empezar con Claudia. En cuanto al dispositivo, ¿qué tecnología inalámbrica emplea para la transmisión de información? Esa pregunta, Alfonso, ¿te atreves? Sí, bueno, a ver, a priori, y puesto que va a ser, a ver, depende. En primera instancia, pues puede ser a través de Wi-Fi, suponiendo que esa vivienda cuenta con un router Wi-Fi, pero bueno, si no, se podría llegar a pensar incluso en integrar una tarjeta SIM y que fuese por la red celular. El tema de la tecnología, a priori, diría que mayoritariamente va a ser por Wi-Fi, pero es verdad, porque también además esos ficheros pesan relativamente y entonces a priori descartaríamos pues, yo qué sé, tecnologías como el Bluetooth, ¿no? Que quizás están pensadas para menos tasa de datos. Vale, muchas gracias por la respuesta. Vale, aquí una pregunta de Macarena Pérez. Resumiendo, ¿los beneficios de vuestro dispositivo Stream cuáles son? Edilberto. Sí, pues como comentaba, los problemas que se han visto en la clínica, los beneficios de nuestro dispositivo sería que el paciente lo puede tener en casa, esa es una gran ventaja en casa, y que se pueden hacer ensayos múltiples. O sea, que no se limita a un solo ensayo o a dos, como lo que es el euroflujómetro tradicional, que se puede mantener de manera constante en casa con un análisis que te permite un análisis de más de 30 muestras, lo que daría una precisión muy alta en lo que es un posible diagnóstico o una posible recomendación. Vale, otra pregunta de Alberto Morales. Hola, ¿cuánto cuesta el dispositivo? ¿Cada cuánto tengo que cargarlo? Edilberto. Vale, bueno, el dispositivo, dependiendo de la versión que estemos sacando al mercado, si hablamos de la versión que no es la versión profesional, pues podría rondar, eso es haciendo números porque tenemos que visualizar muchas cosas, pero podría rondar alrededor de pues entre 150 o 250 euros. Si nos vamos al dispositivo profesional que ya va a ser usado en clínica, pues podríamos irnos alrededor, pues no sé, un poco más de 400, 500 euros. Esto es comparado, si lo comparamos con el precio de un uroflujómetro,
pues la diferencia es mucha, es mucha. Y por los beneficios y ventajas que se puede presentar con este dispositivo, pues consideramos que podría ser un buen precio. Perdón, y la segunda, recargar. Pues en teoría el dispositivo solo grabaría en el momento en el que el usuario pues estaría usándolo, pues podría ser una vez a la semana sin ningún problema o más por la capacidad de las baterías que se tienen ahora y porque no es un dispositivo que se quiera miniaturizar tanto que una batería puede ser un problema, sino que se puede utilizar una batería que te puede durar días, semanas, yo diría incluso hasta meses. Vale. Muchas gracias, Gilberto. Esa última pregunta, ¿cuáles son los mayores retos técnicos a los que se enfrenta el desarrollo de un dispositivo como este tipo, como es Stream? Alfonso, igual, ¿nos ayudas? A ver, retos técnicos hay muchos. Si queremos hilar fino, yo creo que los he mencionado un poco en las dos últimas líneas de mi presentación. Uno, el ser capaces de que los modelos entrenados con los algoritmos de IA sean capaces de generalizar bien, porque ahora pues, los datasets que estamos utilizando son los que somos capaces, ¿no? Y al ritmo que podemos de obtener nosotros, porque no hay datasets públicos, ¿no? A nivel global, es decir, como he dicho antes, esos países que están trabajando en esos otros algoritmos, pues no han publicado los datasets. Entonces, bueno, pues ese es un reto tecnológico que estamos ahora mismo y que somos conscientes, estamos afrontando ahora. El otro, puesto que bueno, todo reside en el ruido que produce el chorro de la micción, pues por un lado, en intentar aislar todo lo que se pueda el ruido que tiene que ver exclusivamente con el chorro de la micción de otros ruidos, bien porque somos capaces de aplicar diversas técnicas de filtrado o bien porque bueno, pues identificamos exactamente cuáles son las componentes frecuenciales que se excitan, digámoslo así, ante un chorro de micción, ¿no? Yo creo que esos serían, a nivel tecnológico, los dos principales retos. Bueno, luego esto se puede extender también, pues estamos pensando en inodoros de suelo con base de agua. Bueno, pues esto se puede extender a los inodoros de pared, en fin. Eh, Se puede ampliar el alcance, pero yo diría que los dos que he dicho al principio son los principales retos técnicos que tenemos por delante. Genial, muchas gracias, Alfonso. Aquí tenemos un mensaje de una persona interesada. Tenemos tu información de contacto, aquí nos dejas el email, nos pondremos en contacto y muchas gracias por tu interés. Vale, Alberto Morales pregunta, ¿cómo sé que tengo un problema de la próstata si no tengo dolor? Federico. Bueno, para esta pregunta hay que pedir cita, pero como estamos como entre amigos, eh, no precisamente el dolor es un síntoma frecuente en problemas urinarios. Habitualmente los pacientes que sufren la próstata tienen problemas de la calidad de la micción, ya sea en dificultad, ya sea en frecuencia, ya sea en camino de la retención de orina, ya sea con escape de orina. O sea que el paciente puede estar desde el escape de orina y una cosa que es muy contraria, que es la imposibilidad de orinar. Pero el dolor se da en muy pocas ocasiones. No es algo que recojamos habitualmente en la entrevista con los pacientes. Contestando la pregunta, deterioro de la calidad miccional. De una forma u de otra, eso yo creo es que lo que uno le tiene que hacer pensar que algo no está funcionando bien. Vale, vale, muchas gracias. Aquí tenemos dos preguntas, vale. Voy a ir con la última que será para Federico. Haciendo referencia a la presentación, doctor Federico, es interesante que no haya flujometrías por la tarde. ¿Por qué? Bueno,
nosotros cuando entrevistamos a los pacientes, cuentan cuando, es- cuando por la noche me levanto, a veces tardo 3 minutos en arrancar a orinar. Por el día estoy perfecto. Por la tarde ya voy empeorando. Otros pacientes te cuentan que habitualmente estoy bien, pero como me pase un par de horas sentado, por ejemplo en el coche, porque soy conductor, pues me cuesta. Entonces, eh, la parte visible de la micción para los clínicos está siendo exclusivamente una parte muy determinada del día, que es en donde habitualmente está la vorágine de los hospitales. La mañana. La tarde sería interesante y la noche también. Vale, vale, muchas Sí. gracias. Esa pregunta de Macarena, por favor, aclarar. Si compro el dispositivo, ¿cómo puedo pasar los datos al médico urologo? Gilberto, por favor. Pues si este dispositivo está ligado a un urólogo que está haciendo un control de ese paciente, se tiene una plataforma en donde el urólogo tiene acceso a esa información. Entonces, automáticamente cuando la persona está siendo analizada por el dispositivo, esta misma información que recibe el paciente de una forma, pues en su dispositivo, en su app, es mandada hacia el médico, donde tiene una información más detallada, un informe un poco más extendido a lo que podría ser ya una evaluación que el propio médico podría ejecutar cuando reciba nuevamente a este paciente en una nueva visita. Vale, muchas gracias. Esta ha sido la última pregunta. ¿Hay más preguntas? ¿Os habéis quedado con dudas? De todas formas, tanto esta reunión grabada como el PowerPoint se va a compartir, se compartirá un enlace, enviaremos el PowerPoint por email y lo podréis ojear las veces como queráis. También os dejo mi número de teléfono y mi información de contacto por si queréis contactarnos, no dudéis, no hay ningún problema. Entonces entiendo que ya no hay más preguntas, que está todo resuelto. Entonces, pues esto sería todo. Agradecer la participación tanto a Edilberto, Federico y Alfonso. Yo creo que ha sido una charla, un webinar bastante interesante. Hemos hablado de muchos temas. Vamos a recapitular un poco. Federico nos ha comentado todos los problemas comunes que tienen los hombres a partir de 40 años, que no tiene por qué, los hombres no tienen por qué sufrir dolor, pero la mayoría de los hombres, como bien ha dicho Federico, van a tener algún problema. Que esto al final lo que pasa es que afecta a la calidad de vida. Si yo, por ejemplo, me tengo que despertar muchas veces a la noche para ir al baño, me está afectando de una forma u otra. Entonces, para medir estos problemas tenemos lo que se le llama la flujometría tradicional, que es una prueba que se ha llevado, que es una prueba que en urología se ha estado usando, pero tiene unas limitaciones. Entonces ahí entra Alfonso y nos explica que, qué desventajas tiene esa flujometría tradicional, esa prueba de diagnóstico urológica, y nos ha introducido un nuevo concepto que nos parece muy interesante, que en este caso es la urosonometría, que no es algo nuevo, no es algo del 2020, es algo de 1966, pero es un tema de investigación que todavía se lleva a cabo y lo estamos haciendo colaborando, y no solo con nosotros, sino también varios grupos de investigación que conoce Alfonso. Y luego al final, para comentar, hemos hablado de Stream, hemos hablado del nuevo producto que estamos desarrollando en eProcessMed,
Y eso, Adilberto nos ha explicado muy bien en qué consiste, en qué, en qué consiste el proyecto, el producto que estamos desarrollando y eso sería todo. Muchas gracias a todos por participar, a los ponentes por hablarnos y esto sería todo. Gracias a Muchas gracias vosotros. a todos. Muchas gracias. 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 Bueno, venga, hasta luego. Adiós. Agur.